Y yo tengo curiosidad, por ejemplo, Rafa Nadal, por poner este ejemplo, ¿no? De la Academia de Rafa Nadal. Ya desde un punto de vista tuyo, de socio de tu compañía y demás, ¿cómo consigues ese cliente? Es decir, ¿llega de forma orgánica, porque lleváis también muchos años? ¿Llega porque lo buscáis vosotros comercialmente y hacéis bases de datos, contacto, elaboración comercial, vuestros motores de crecimiento, buscas lo que hagáis? Pero ¿cómo llega, cómo es ese paso? ¿No? Porque muchas veces la gente no nos escucha aquí y esto es un podcast al final con gente que trabaja en el sector, donde conocemos y nos formáis vosotros y a nuestros oyentes con todo lo que hacéis en el sector deportivo. ¿Cómo es ese trabajo? Que al fin y al cabo es trabajo comercial, que yo muchas veces lo hemos hablado con algún entrevistado, ¿no? De que al fin y al cabo nosotros tenemos mucha gente que nos dice, no, es que a mí no me gustan las ventas. Y digo, ¿cómo no te gustan las ventas? ¿A qué persona no le gusta las ventas? Sin ventas no hay compañía, o sea, las ventas son las que permiten trabajar a todo el mundo porque hay que generar ingresos para poder vivir, para poder seguir manteniendo un negocio sostenible. ¿Cómo haces tú esa labor de desarrollo de negocio? Pues llegarán por los dos lados, orgánico y vosotros proactivo. Fíjate, hay dos elementos y te cuento los dos. Nosotros no tenemos equipo comercial y hay gente que se echa las manos a la cabeza, ¿no? Y trabajamos mucho por prescripción, ¿no? Por boca a boca. Esto nos permite el ser pequeños, por un lado, y luego también que hemos preferido invertir en la parte pre, es decir, en lugar de invertir en gente que venda, hemos preferido invertir en personas que nos ayuden a pensar mejor. Entonces, tenemos a personas en el equipo que tienen ese rol de pensar, oye, pues las tendencias, ayudarnos, forzarnos a mejorar, ¿no? Y te cuento qué pasa en ese caso concreto. Me remonto unos años atrás, sabes, he estado vinculado mucho tiempo a la Escuela Universitaria Real Madrid, bueno, desde antes de la creación. Y bueno, una vez que ya la escuela se crea en el año 2006, yo entré en 2005, ¿no? con la escuela previamente a crearla, porque el Real Madrid tenía ese programa, y yo entro como becario. Y justo con la casualidad que... ¿En la escuela? No había escuela todavía. O sea, en la universidad. Tampoco. No, con el Real Madrid ¿Sí? tenía un máster que era suyo con la Rey Juan Carlos. Entonces, en aquella época. No había vínculo con la Universidad Europea. No, ninguno. Solo en el programa en cuestión. Tampoco, no existía. Ese programa estaba en la Rey Juan Carlos, estaba en otra universidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que en ese año surge la posibilidad, la oportunidad de que el Real Madrid tuviera una universidad porque era una idea de Florentino, quería tener su universidad. ¿Qué sucede? Claro, tener una universidad implica esperar muchos años para que te den licencia y, claro, su hija estudiaba en la Universidad Europea y ahí surge la posibilidad de crear la Escuela Universidad Real Madrid, ¿no? Yo acompaño, como había un programa que ya existía, ese programa se integra en la estructura de esa escuela universitaria. Y bueno, pues cada año, como ya sabéis el resto de la historia, pues cada año entra un programa nuevo y que bueno, pues creció muchísimo. En esa andadura, la que era directora en aquella época pues me pide hacer un trabajo con valores de la Escuela Universitaria Real Madrid. Esos valores, que son los valores EITE, que conoces bien, ¿no? Porque has hecho iniciativas también similares, la idea era ayudar a aterrizar los valores. De hecho, por ejemplo, el libro Mejores Líderes... pues ahora tenemos que hablar de Mejores Líderes. Una de las cosas que sucedió, ¿no?, fue que Emilio Butragueño también quería tener una manera de compartir esos valores a través también de la divulgación, ¿no? Por eso hay una parte que él comparte, ¿no?, en el libro. ¿Y qué sucede? Que pues, los valores élite había que aterrizarlos. Entonces, ahí hicimos un trabajo, mi socio Álvaro Merino y yo, con la escuela de aterrizar los valores. ¿Cómo? Pues, ¿y cómo se hace eso práctico? Ahí ¿no? está, ¿cómo hacemos práctico? Entonces hicimos entrevistas con pues, de Raúl, de Arbeloa, Sergio Ramos, es decir, jugadores, pero también, por ejemplo, en el baloncesto, Felipe Reyes, Pablo Lasso, o sea, un montón de gente. Pero, ¿qué es ese valor? Pero también de gestión, no solo deportistas, para ver cómo ellos entendían esos valores. ¿Para qué? Para que luego cuando alguien llega, este alumno, pues vea y diga, wow, entiendo el valor de la excelencia porque me lo están contando y me lo cuenta con un ejemplo. Sí. Bueno, pues año más tarde, claro, ya sabes, se crea, en este caso en la escuela, la Rafa Nadal School of Sports. Sí. Y ahí, en ese proyecto, la directora, Cristina, que venía también, ¿no?, del proyecto que te contaba antes, pues nos pide, en este caso a mi compañero, esta vez a Álvaro, hacer unas grabaciones sobre valores para Rafa Nadal, ¿no? Y con ese proyecto de la escuela. Y es ahí cuando detectan ya un poco pues, la necesidad también que había de decir, oye, wow, es que esto es muy bonito, pero ya no es solo útil para la escuela, sino incluso para el propio Rafa y su propia academia. Dijo, bueno, pues vamos a crearlos también, y la verdad que fue un trabajo muy, muy bonito, ¿no? Por darle un ejemplo, ¿no?, de cómo podéis ayudar a generar proyectos también de impacto. Muy orgánico todo, en base a, pues oye, esto lleva lo otro lleva lo otro. No es fácil eso, porque para eso tienes que llevar muchos años, te tienen que conocer, tienes que haber hecho ese tipo de proyectos, ¿no? Porque claro, a cualquier empresa le dices, no tengo equipo comercial, ¿no? Y dices, ostras. Claro, lo que pasa es que hay también, por eso que la clave para mí está de estos proyectos,
que hay personas detrás y además muchas veces con una labor poco visible, que tienen un trabajo meticuloso, riguroso, ¿no? Como nuestro compañero Gerardo, que trabajó mucho tiempo durante los valores, estos valores en aterrizarlos, ¿no? En construir un relato, en generar incluso asignaturas. Es decir, claro, tú puedes hablar de un valor como ya el trabajo en equipo de la excelencia, claro, aterrizarlo tanto. Sí, es muy subjetivo. Muchas veces dices, esto es humo. Y requiere... ¿Cómo se ejecuta? Entonces, ahí yo creo que, bueno, pues que es el objetivo, no es intentar hacer las cosas con la máxima calidad posible. Quizás un punto... Ese concepto también que se utiliza mucho de trabajo boutique, ¿no? Que parece que a veces se utiliza mal, pero para mí es el concepto de dedícale el tiempo que necesite y, oye, si lo puedes permitir y entra en tu modelo de negocio, seguro que habrá alguien que le va a interesar eso. Quiero tocar dos últimos temas. Mentalidad ganadora. Y tú, por ejemplo, que estás con la agencia, con Escuela de Formación, Agencia de Formación, Consultora de Formación, 359, de, sobre todo, el emprendimiento en el mundo del deporte. Es decir, tú al fin y al cabo has emprendido. Aunque hayas trabajado en la escuela muchos años, has tenido muchos proyectos, pero joder, crear un libro desde cero es emprender, la agencia es emprender, los miles de proyectos que creáis en el día a día para clientes es intraemprendimiento. He montado un coworking que he cerrado, o sea que también... ¿Ah, sí? Sí. Lo habéis cerrado, no lo sabía. No, pero para que al final yo creo que... Diferencias reales. El emprendimiento yo creo que está dentro. Otra cosa es si tú eres capaz como la olla de taparlo, pero a veces yo lo tapo y le digo, venga, Pedro, tranquilo, que ahora tienes 3 niños. No, ella... Relativizas. Pero es que también es que el gusanillo va por dentro, entonces... ¿Cómo es emprender en el mundo del deporte y cuáles son los mayores aprendizajes y también las leches como esta que nos acabas de contar? ¿Cómo gestionas tú esto mentalmente? Una persona que sabe tanto de liderazgo, de gestión de equipos, de gestión emocional como tú, que no eres psicólogo, pero eres coach. Y también coach deportivo. Y pronto psicólogo. Estoy haciendo, estoy ahí tercero de la carrera. ¿Qué dices? Eso no lo sabía. Sí. Ostras. Sí. Bueno, de hecho, estoy terminando mi tercera carrera y lo curioso es que... ¿Grado en psicología? Grado, sí. Ostras. Otro día llamé a mi padre, hice los exámenes y llamé a mi padre tiene 72 años, y lo llamé y le dije... No, me llamó y me dijo, oye, ¿cómo han ido los exámenes? Y le dije, pues mira, muy bien, la verdad, un 7,5 y un 8,2. Y de repente colgué y dije, Pedro, mi padre lleva... no sé, 40 años preguntándome cómo han ido los exámenes. Siempre ha sido formación no he dejado nunca de estudiar. Y dije, creo que es mejor casi que me tengo que terminar, ¿no? Y te queda un año entonces. Me queda, lo que pasa es que voy a mitad de año, claro, voy a un ritmo. Claro. Entonces mi objetivo, yo lo hago por gusto, por aprender. Entonces voy, en lugar de hacer el año completo, voy haciendo medio año. Entonces todavía me queda bastante porque voy, pues eso, el año que viene en la mitad de tercero y luego ya en la mitad de cuarto y la otra mitad de cuarto, ¿no? Me quedan como 3 años porque voy a la mitad. Empecé justo antes de la pandemia y bueno, perdona, porque creo que me había La pregunta es sí, sobre todo es por esta parte de psicología, ¿cómo afrontas tú mentalmente toda esa parte de emprendimiento con todo lo que tú al final formas a mucha gente, pero cómo te lo aplicas, pues tú con 3 hijos, todos los proyectos de emprendimiento que habéis hecho desde 359, tus proyectos propios, el libro, ahora has escrito uno, vas a escribir otro. Sí. ¿Cómo se gestiona todo eso emocionalmente? Tú que lo formas al resto, ¿cómo te lo trasladas a ti internamente? El Pedro de este año, de hoy, claro, ha cambiado bastante respecto al de a que empezó a emprender, ¿no? Hace, pues yo que sé, en 2009, por ejemplo, que monté una ONG, pues ahí pues ha cambiado bastante. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues mira, esta mañana estaba reunido con una persona con la que monté una asociación, esta ONG hace muchos años, y escuchamos un podcast que grabamos en el 2009, curioso. Lo grabamos un podcast ya por aquel año, que cuando no existía el concepto podcast, pero tal cual, ese formato. Está casi haciendo Spotify. Y sí, lo grabamos en un programa más académico y entonces estábamos comentando y me decía, es que cuando nos hemos escuchado hemos dicho, madre mía, ¿dónde íbamos? Qué flipados, ¿dónde íbamos? ¿No? Y yo creo que yo le he dicho, digo, es verdad, pero por otro lado, digo, si no hubiéramos tenido ese desparpajo o esas ganas de hacer cosas, pues lo habríamos hecho seguramente la mitad de lo que hemos hecho. El libro mismamente, has dicho que empezaste a escribir sin tener editorial. Bueno, es que el libro, no solo eso, sino que al final yo hice, claro, por ejemplo, me presenté al doctorado recién, o sea, acababa de nacer mi hijo. Y creo que no hay mayor motivación para terminar un libro o hacer un doctorado que saber que vas a ser padre, porque te pones las pilas como un campeón. Yo me iba a una cafetería y decía, yo tengo 3 horas, tengo que sacar esto. O sea, no puedo no hacerlo. Me fui a trabajar a Tailandia, proyecto 2 semanas, y dediqué en 2 semanas 200 horas a trabajar en la tesis. Haz los números, salen esas horas. Sí. O sea, ¿pero para qué? Para cuando naciera mi hijo poder decir, ya está hecho, ¿no? Entonces, al final yo creo que tener esa presión, para mí bien entendida, de tu entorno,
es lo que me hace ser muy como exigente con el tiempo que dedico a los proyectos. Yo antes decía que sí a todo, y yo creo que hasta los 35, yo creo que si no tienes familia, hay que decir que sí a todo, pero cuando ya empiezas a tener gente, si es el caso, creo que ahí hay que mirarlo muy bien. Entonces ahora soy más comedido, y cuando tengo una idea lo que hago es la aparco un poquito, la dejo que se enfríe, y luego la miro y le digo, me sigue gustando, uy, sí, entonces voy a ver. Pero a veces la emoción de la locura, en lugar de llamar a alguien y decir, vamos a montar esto, aguanto un día o dos. Y si se me pasa, digo, vale, pero tranquilo, porque intento más, es decir, trabajar de forma lineal. Por ejemplo, un proyecto, un libro, no me meto en un montón de proyectos. Porque al final, sabemos la realidad, es que luego van entrando otra serie de cosas. Claro. Y tener gente detrás también me hace dar pasos sobre firme. Por ejemplo, pues mi mujer, ¿no? Cuando yo voy a contar un proyecto, para mí es la editora, revisora ideal. No porque yo le enseñe, yo le cuento algo muy poquito, pero me lo destroza en 2 minutos la idea. Yo voy ilusionado. Y al principio yo me enfadaba. Yo decía, wow, llego aquí con toda la ilusión y ahora llega, pero ahora me he dado cuenta que no, todo lo contrario, que lo que me hace es que me obliga a mejorar. Y que no es personal. Claro, que ya quiere lo mejor. un emprendedor no necesita cheerleaders. Eso ya Sí. Además, de hecho, si eres emprendedor es que tú ya eres tu propia cheerleader. Sí. Porque si tú no te motivas a ti mismo, si no te asumes, Sí. te va a animar, ¿no? Y eres muy autoexigente. Y tú lo sabes. Ahora, yo necesito a alguien que sí que sea cheerleader, pero sobre todo que también me complemente un poquito, ¿no? Entonces, ponga una visión un poquito más crítica, que esto para mí es la dificultad que tienen las personas que emprenden, que es a veces la temeridad, la osadía, decir, cuidado, por ejemplo, ya sea a nivel financiero, el optimismo, no, seguro que sale, ¿no? Y No. he visto casos de personas en el deporte y fuera del deporte que han pecado de un optimismo brutal y, de hecho, cuando se les ha creído, por ejemplo, un cliente o proyecto, han dicho, ellos se lo pierden. Y yo pensando, ellos se lo pierden, no, te lo pierdes tú, que acabas de perder. O sea, cuidado con ese exceso de optimismo. Entonces, para mí, intento controlarlo, porque yo soy un optimista nato. Intento controlar ese optimismo y luego trabajar de manera un poquito más lineal. Poco a poco, eso sí, yo, para que hoy salga, este año salga un libro, yo ya estoy trabajando en el siguiente. ¿Por qué? Porque necesito, cuando veo que una cosa es como una fábrica de producción. El coche, ¿no? Tú encargas un coche hoy, ¿verdad? El coche te llega en 6 meses, pero el coche no para. El coche entra en una línea de producción. Pero es que el que quiere que el coche llegue en diciembre tiene que ponerse ahora. Entonces intento trabajar con un retroplanning. Oye, si me gustaría, no sé, que el año que viene, por ejemplo, sacar un libro nuevo o el siguiente, yo no puedo empezar el año que viene. Entonces lo hago poquito a poco. Y como nadie es mago, pues si no me lo quito del trabajo y no me lo quito de la familia, pues ¿de dónde me lo quito? Pues adivina, del sueño. Entonces el truco aquí no hay, es pues dormir. Pero buena organización también. Bueno, pero es que la eficiencia, ser padre es que yo creo que no puedes no organizarte bien, o sea, porque el tiempo es hiper limitado. Y saber el impacto que tiene, ¿no? Hoy grabando aquí un podcast implica que hay una persona, mi mujer, que ha renunciado a hacer otras cosas y que pues está gestionando 3 niños. Claro. Entonces, también tenemos que ser muy agradecidos y cuidar mucho ese espacio. Es decir, que el mejor ejemplo, yo la familia es un pedazo de ejemplo de trabajo en equipo. Si no, no salen las cosas. El libro no es producto del que lo escribe, ni muchísimo menos. Tal cual. Oye, Pedro, y por cerrar entrevista con una última pregunta, ¿qué consejo le darías tú a alguien que esté buscando empleo en la industria del deporte? Diría, si estás estudiando, o sea, el primero es, estás estudiando y espero que la respuesta sea sí. Si antes de estudiar, estarás leyendo, pero para mí algo fundamental, y fíjate, es algo muy sencillo, y es, vete siempre con el bloc de notas. Es decir, si tú estás estudiando, yo me acuerdo cuando iba a dar clases, por ejemplo, a una universidad, qué casual que la gente que tomaba notas eran los que luego les iba mejor. Es decir, tú ibas allá a un máster y veías unos cuantos tomando notas. Entonces, a veces vamos y decimos, no, es que no tengo una oportunidad ya, pero tú has ido a aprender o has ido a buscar el trabajo. Es decir, Sí. cuando tú vas con la actitud de empaparte, de la curiosidad, y te das cuenta que ya sea si estás haciendo un máster, si estás pues escuchando, ¿no? Es decir, tú puedes estar escuchando un podcast y viendo, oye, ¿qué idea se me ocurre? Que no dejen de construir, pero para eso tienes que estar con la mentalidad de voy a aprender. Y esto veo que es una dificultad. Y luego, claro, la realidad es que el mejor momento para buscar trabajo en la industria del deporte realmente es cuando estás trabajando en otra industria. Cuando estás trabajando en otra industria es el mejor momento, que es lo que te permite buscar con mayor dosis de autoestima, más tranquilo, más relajado. Cuando no tenemos ese trabajo, la dificultad es mantener la serenidad cuando realmente lo necesitas. Entonces, claro, ¿qué diría? Pues primero, busca cuando tengas trabajo. Y yo hacía una pregunta siempre a la gente, al compañero de trabajo, y les decía, imagina el viernes que te echan, ¿no? Yo imaginaba esto un viernes al mes. Imagina que tú tienes un trabajo que te echan. Si te duele mucho, es que no estás trabajando todo eso. Es decir, trabaja lo suficiente para que el día que te echen, que ojalá no pase nunca, que
te vayas tú porque quieras, hayas construido una red en la que puedas saltar fácilmente. Y si están en una situación donde ya están buscando trabajo y no tienen trabajo actualmente, yo diría, primero, muéstrate útil. Es decir, intenta ver cómo puedes generar una relación de ayuda. Si no tienes nada que aportar, que a veces pasa, al menos muéstrate accesible, ofrece la ayuda. Y si tampoco tienes la capacidad realmente, porque a lo mejor no tienes experiencia, diría, muéstrate sincero. Porque lo que veo es que mucha gente que contrata personas ahora se quejan de que vamos con un disfraz de sé hacer esto cuando realmente no lo sé. Muéstrate sincero. O incluso si piensas que esa empresa vas a estar solo 2 años, díselo. Y mire, estoy buscando ahora, me gustaría. Porque prefieren la honestidad. Oye, en estos 2 años es un sitio donde aprender. Y de hecho, me está pasando que hay gente que está eligiendo perfiles con menos capacidad, que saben menos, porque están siendo muy sinceros. Transparentes y sobre todo porque son buena gente. Y mira, a lo mejor no tiene una capacidad espectacular, pero se pone las pilas rápido, absorbe todo como una esponja. Y sobre todo me está diciendo que todavía no sabe lo que hacer con sus 2 años. Pues vale, pero no me digas, lo tengo muy claro y a los 2 días... Claro, entonces yo creo que ahí nosotros también tenemos que dar ejemplo. Es decir, oye, quitémonos también esa capa de profesionalismo malentendido y seamos un poquito más cercanos, más auténticos, ¿no? Y todos queremos esa cercanía. Entonces diría esas 3 cuestiones.